Hola jefas, les doy la bienvenida a este capítulo 50 de este podcast, donde hoy vamos a hablar de uno de esos casos que nos encantan y es de esas mujeres que la han sacado del estadio, pese a que han tenido unos escenarios agrestes para sacar adelante su negocio. Vamos a hablar de una super jefa llamada Whitney Wolf. ¿Qué pasa con Whitney Wolf? Si les suena por ahí Tinder, resulta que ella fue una de las cofundadoras de Tinder y poco se habla de ella dentro de esta empresa y aplicación y demás, porque vivió momentos muy difíciles por el hecho de ser mujer, pero la sacó del estadio. Y 5 años después de haber salido de esta empresa, y se los doy ahí como de resumen para que se motiven a escuchar este episodio, 5 años después de haber salido de manera abrupta de esta empresa, pasó a ser CEO de una empresa llamada Bombo, que la creó desde cero. Y ojo, a los 5 años de haber sido creada, tocó la campana, la sacó en bolsa. Voy a decirles acá que tengo el dato. Y costaba en ese momento, la empresa estaba evaluada de 1.6 billones de dólares. Y no, eso no es todo, con un bebé de 1 año en brazos. ¿Cómo la ven? Apuntes para Jefas nació desde la necesidad de explorar el día a día de una emprendedora, por lo que pasamos, de lo que nadie habla, de lo que nos hace felices y de todo lo que necesitamos para triunfar en nuestros negocios. Bienvenidas jefas a este nuevo episodio. Bienvenidas a este episodio. Bueno, miren, ¿qué es lo que pasa con esto? Primero, recuerden que este podcast es un lugar seguro donde hablamos de mujeres que rompen barreras, que rompen esquemas en el mundo del emprendimiento. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de esta mujer que a mí me impactó mucho la historia y que ha transformado una problemática o varias problemáticas en oportunidades de negocio. Siempre ha estado ahí revolucionando la industria de las aplicaciones de citas, de tecnología, y desde muy pequeña también estaba revolucionando el entorno donde estaba con diferentes ideas de negocio. Ella se convirtió en la CEO más joven en llevar una empresa a la bolsa. O sea, ¿saben qué es eso? En ese entonces, Tinder era uno de mis proyectos secundarios dentro de una incubadora tecnológica, y para mí era muy extraño. Recuerdo que mis amigas se burlaban mucho de mí por ir a trabajar a una incubadora tecnológica. O sea, la mujer más joven que ha llevado una empresa a bolsa de valores. Bueno, entonces estamos hablando de Whitney Wolf, efectivamente, la mente detrás de Bumbo. Pero pregunta al millón, ¿cómo pasó esta mujer de ser cofundadora de Tinder a liderar una empresa multimillonaria? Quédese hasta el final, porque la verdad esta historia está llena de aprendizajes y determinación por parte de ella y por parte de toda esa educación que trae desde muy pequeña. Siempre he tratado de liderar con autenticidad y trato de ser amable, lo cual es diferente a ser agradable. Bueno, primero hablemos en la parte 1 del camino a Tinder. ¿Qué pasaba con Whitney Wolf? Que además de eso nació en el año en el que yo nací, en 1989, que me encanta, en Utah. Y desde muy joven ella, como les contaba, mostró un espíritu emprendedor desde siempre. Mire, con apenas 20 años, ella fundó su primera empresa. ¿Qué hacía en esta empresa? Vendía bolsas de bambú para ayudar a los afectados por un derrame de petróleo. Entonces, siempre era como mirando cómo puede a través de una necesidad o de algo que está pasando, hallar una oportunidad. Y hablando de oportunidades, su gran oportunidad llegó cuando se unió a una startup que cambiara la forma en que las personas ven las citas. Resulta que ella trabajaba para una empresa de tecnología y en esta empresa de tecnología con donde lo que hacían era reacomodar estas tarjetas de fidelización de las empresas, así como cuando a ti te marcan como almuerzo hoy aquí, y al quinto almuerzo te damos algo bueno. Estas tarjetas de fidelización en aquel entonces estaban organizándose en una aplicación, ella estaba trabajando en esta empresa y ahí conoció a otras personas que desde la parte tecnológica pues estaban aportando pues a esta organización. Ella identificó que dentro de este sistema que funcionaba para estas tarjetas estaba este cosito de desplazar de abajo hacia arriba y se preguntaron, bueno, ¿y qué tal si hacemos esto también
como si fueran unas citas. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente pueda ver perfiles y diga como que este me gusta, este no me gusta? ¿Por qué no hacemos algo así? Se salieron de esa empresa y es donde empezó todo el proceso de Tinder. Con tan solo 22 años se convirtió en la vicepresidencia de marketing de Tinder y cofundadora. Miren, ella fue supremamente clave en el crecimiento de la plataforma. Ella tenía ideas como ir a las universidades, regalar pizza para que los pelados se inscribieran en la aplicación. Entonces, realmente a ella se le atribuye primero la idea del nombre de la app y estrategias de viralizarla, mejor dicho, en las universidades, en el público objetivo como tal. Sin embargo, lo que parecía una carrera prometedora se convirtió en una experiencia amarga y una verdadera pesadilla. ¿Cómo fue este proceso de salida de Tinder y una demanda de acoso? Resulta que en el 2014 Whitney dejó Tinder en medio de una gran controversia, o sea, una cosa loca, presentando una demanda por acoso contra la empresa y acusando a sus fundadores, otros cofundadores, en crear un ambiente tóxico de trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que ella en esto la dejó en una posición difícil y su reputación estaba por el piso. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Inicialmente ella tenía una relación con uno de los otros cofundadores de esta empresa de Tinder y esta persona era bastante, yo no sé cómo decirles, inmadura, con grandes problemas psiquiátricos, y entonces ella empezaba a ventilar, esta persona empezaba a ventilar cosas que vivían ellos en su intimidad, cosas así, y se convirtió esto en un proceso de acoso laboral donde traía esto a colación a las reuniones, la llamaba de en adelante, o sea, con palabras oeces hacia ella. Entonces todo era muy difícil, imagínense. Además que dentro de los cofundadores eran 5, eran 4 hombres y ella como mujer. Entonces, en toda esta disputa legal, ¿por qué la reputación de ella estaba en juego? Porque además de estar luchando por su buen nombre, a ella la estaban sacando del papel de cofundadora. Es decir, de la nada le dijeron, amiga, usted ya no puede ser cofundadora, la vamos a sacar de la lista de la representación de eso, usted va a seguir con sus acciones, pero ya no va a ser cofundadora. Y no va a aparecer como tal porque es que eso es una industria de hombres, es una industria tecnológica donde no se ve bien visto que una mujer pues esté representando esto. Y entonces le iban a sacar. Entonces, durante un tiempo ella enfrentó este ciberacoso y empezó, mejor dicho, ya se retiró. Entonces dijo, me voy, demando, se ganó la demanda, alrededor de $1 millón le dieron en aquel momento, y además empezó toda la disputa externa con la gente que empezó a generar un ciberacoso, diciéndole, usted se aprovechó, porque usted tiene una relación con él y con otro cofundador, entonces usted ya tiene una relación con él, ¿por qué llevar esto a niveles laborales? Entonces usted se está desaprovechando, increíble, estamos hablando de tipo 2002, año 2002, donde finalmente aquí entonces la culpable terminó siendo ella frente a la opinión pública, pero en la demanda se la ganó, le dieron alrededor de $1 millón, no está como público esta cifra, pero más o menos se habla del cuento, y ella decidió alejarse de los mundos de las startups porque realmente se sentía como abrumada. Pero como toda una gran emprendedora, ella dijo, yo no me quedo aquí, y encontró una oportunidad en medio del caos. Es aquí donde empieza el nacimiento de Bumble. ¿Qué pasó con esto? Tras la salida de Tinder, Whitney tuvo la idea de crear una red social, ¿sí?, donde se enfocara en la protección a las mujeres. Pero ahí es donde recibe un consejo de otro fundador de Badoo, creo que se llama Badoo, no me acuerdo cómo se llama eso. Y entonces dijo, ¿por qué no volver al mundo de las citas? Y así es donde nace Bumble, donde se empieza a crear una aplicación donde las mujeres son las que dan el primer paso. La premisa de Bumble es simple y muy revolucionaria en ese momento. Solo las mujeres pueden iniciar una conversación en las conexiones heterosexuales. Entonces, digamos que eso en aquel momento rompió con una dinámica tradicional de las apps de citas y promovió un ambiente, digamos, más seguro y respetuoso para las mujeres en este caso. La aplicación fue lanzada en el 2014 y rápidamente ganó popularidad. O sea, esa vaina se volvió famosa y aquí empezó el crecimiento de Bumble y su diferenciación. Miren, a diferencia
de las otras aplicaciones de citas, Bumbo se posicionó como una plataforma de empoderamiento femenino. Además de esto, hacía que se sintiera confianza y también los hombres sentían que pues de una manera u otra podían acercarse a las mujeres de manera respetuosa, pero Winnie no paró ahí. Expandió esta empresa hasta un concepto de Bumbo amigos y Bumbo empresa. Entonces, para convertirlo en una herramienta especie de networking, donde las personas pueden hacer relaciones laborales también. Entonces, la visión de Winnie era súper clara. No sería solo una app de citas, era una app donde realmente generara conexión con personas de diferentes ámbitos, de diferentes aspectos de la vida. Entonces, fue realmente bastante ganadora y es ahí donde está la salida a bolsa y el éxito financiero de Winnie. Miren, el 11 de febrero de 2021, Bumbo hizo historia al salir a bolsa de valores. O sea, ella se convirtió en la CEO más joven en llevar una empresa a bolsa en solo 31 años. Mira que aquí tengo un dato y es que 1.6 billones de dólares, y esto fue 5 años después de haber creado. Las acciones de Bumbo subieron más de un 60%, consolidando su éxito en el mercado. O sea, ustedes se alcanzan a imaginar esto, pero es que pensemos en algo. Más allá de los números, lo que hizo especial ese momento fue, digamos, su mensaje. Vamos a leer acá. Miren, les leo esto porque es textual. Una empresa fundada por una mujer enfocada en el empoderamiento femenino, logrando un éxito rotundo en una industria dominada por hombres. Esto es lo que hablan en todas las empresas. Entonces aquí yo quiero hablarles de varios aprendizajes que se deja dentro de esta historia de Winnie Wolf, donde esas lecciones son poderosas para todas las jefas, porque es que uno no se debe quedar ahí y ver desde la adversidad oportunidades que nos permitan crecer. Primero, en transformar esas dificultades en oportunidades. Winnie pudo haberse rendido tras su salida de Tinder, tras el ciberacoso, pero en lugar de eso, ¿qué hizo? Creó algo más grande. 2, diferenciarse. En un mercado saturado, Bumbo destacó porque puso a las mujeres en control. Entonces es empezar a identificar dentro de lo que ya está, cómo podemos mejorar y encontrar ese dolor que está ahí para poderlo solventar, sanar. 3, no tengas miedo de expandirte. Bumbo empezó como una app de citas, pero ahora es una plataforma de conexiones en varios ámbitos. Yo siempre les he dicho eso. Si ya les está yendo bien con lo que están haciendo, miren cómo pueden empezar a seguir creciendo, mirar cómo pueden enfocar ese producto o servicio en otros ámbitos, en otros sectores, pero no se queden ahí. ¿Listo? Y 4, el liderazgo femenino importa. Su éxito demuestra que las mujeres pueden liderar grandes compañías y cambiar industrias enteras, y más porque tenemos una percepción diferente del entorno. Nosotros podemos observar más, escuchar más, y esto nos va a permitir innovar más. Jefas, gracias por haber estado aquí en este episodio. Realmente para mí es un placer poderles llenar de conocimiento, de datos, de lecciones, y que juntas logremos crecer y llevar ese negocio a otro nivel. Recuerden seguirme en redes sociales, Meli Rodríguez Conferencista, y gracias por estar aquí. Yo sé que había tenido en algún momento olvidado este podcast. Bajaron mucho las oyentes, pero lo entiendo. Estuve en el proceso de haber tenido a mi bebé y eso fue durísimo. Tan duro que no entiendo a esta mujer cómo hizo con un bebé en brazos sacar una empresa a bolsa. Eso me deja a mí bastante anonadada. Gracias por estar aquí. Compártanselo a quien crea que debe escuchar este tipo de podcast, y abrazos gigantes y abrazos estratégicos.